estamos de vuelta aquí en el Ley de los Leyes con la doctora María Luisa Cordero, que hoy día hemos hablado de todo, hemos hablado de ONEMI, hemos hablado de asaltos, hemos hablado del caso Frey, hemos hablado de la pandemia. Oiga, hoy día eutanasia, nos hemos pegado un buen viaje. Yo quiero ¿no? hablar de los nuggets, que los recomiendo porque me recuerda a mi propia experiencia, los pejerreyes falsos, que son con verdura, que es la nervadura de una selga, con un batido, y mi mamá lo hacía para la Semana Santa. Se llamaban pejerreyes falsos. Famoso en el Rico, sur. con un sabor rico, porque le ponía perejilcito al batido de huevo, Claro. y harina, y se freían. Y queda así como un pejerrey. Un pejerrey falso. apanado. Es rico, que eran famosos los sanito, pejerreyes. súper ricos. Sí. Eran famosos los pejerreyes falsos. Falsos, sí. Sí. No, bonito recuerdo. También me acordé que se usaban mucho en el sur todas las verduras pasadas por batido porque eran más económicas. Exactamente, y los budines. Imagínate un budín de acelga con 4 hojas de tu huerta, 2 huevos y tenías una rica tortilla o un budín con pancito añejo remojado. Súper rico. Y no habían obesos mórbidos y no habían anorécticas. Los que tenían anorexia era porque eran tuberculosos, no porque tenían anorexia. Como doctora, como médico, ¿qué le diría a la gente en esta etapa tan bisagra donde vemos muchos contagios, donde vemos que la gente cada vez usa menos su mascarilla, donde vemos que están las camas UCI faltando? Hoy día y ayer despegaron aviones del sur, aviones de la Fuerza Aérea con enfermos hacia Santiago. Bueno. Sería para abrir el capítulo, ¿tiene Chile vocación presuicidal? Pues son conductas de riesgo. Escuchaba a un colega esta mañana, creo que en tu programa, que se está muriendo gente de entre 28 y 40 años. Sí, pues. Entonces, los que no se cuidan tienen ideación presuicida, tienen la desaprensión frente a la vida que caracteriza a la ideación suicida. Me contaba una amiga hace poco que es enfermera, que los 2 últimos pacientes que entraron 28 y 31 años entubados estaban súper alarmados por lo mismo, ¿no? Una situación novedosa con respecto a... Hay una conducta desaprensiva que te recuerda la ideología, la ideación presuicidal, o sea, que no valoras tu vida, que te expones a riesgo. Bueno, fíjese, doctorísima, que hay un tema que tiene que ver con los años, que tiene que ver con la sabiduría, que tiene que ver con mirar las cosas de otra forma. Nosotros siempre vamos a estar muy felices de que usted esté con nosotros. Cumplí 78 años el Bueno, sábado. para allá voy. Y le queremos regalar estas florcitas al aire. A ver, Maquita, si me las pasa usted. Aquí están estas florcitas. Estamos muy felices porque no nos gusta decir tanto su edad tampoco, pero bueno, son 78. No podemos acercarnos mucho por estos protocolos, pero al menos esta florcita, María Luisa, son 78 años. Tenerte acá, un placer para nosotros, un gusto, con todos los bemoles que tienen las relaciones, con todas las situaciones que uno pasa. Usted no es una persona fácil, y la verdad es que nosotros aquí la hemos aprendido a querer, ¿no es cierto? Muchas gracias. A respetar y a sentirla como parte de una familia, porque usted también se ha dado a querer así. Entonces, esto no son solo palabras de buena crianza, sino que yo creo que es un sentimiento, una emoción de todo el equipo que la quiere y la respeta mucho. Le vamos a brindar un aplauso a la doctora, un de real aplauso a la doctora. De todo el equipo y de los que también a veces no están por cosas de turno, pero mucho cariño para usted. Muchas gracias Julio, por la posibilidad que me has dado de estar contigo. Bueno, son muchos años ya. Pues. Yo creo que tú has sido un gran pastor conmigo, en el sentido de que has sabido amansar a tu cordero. Muchas gracias, doctora. Y con estas palabras nos despedimos de la actualísima, 78 años, el 23 de enero. Por eso sonaron todas las alarmas de la ONEMI. Le queremos agradecer a la doctora también, por supuesto, la paciencia que ha tenido ella también de soportarnos a nosotros.
de ser tan Mentira, rigurosa no la soportaba. con venir a esta columna tantos años sin aburrirse, en tantas facetas distintas. Y hoy día en pandemia de vuelta aquí, a pesar de todo, conversando con nosotros de actualidad. Gracias, doctorísima. Este abrazo gigante Muchas y este gracias beso también, gigante muchas gracias. es para usted y nosotros seguimos adelante en el Ley de los Leyes. Vamos a ver. Más energía, pero menos calorías, sin azúcar, sin taurina, Berberry hecho con los mejores arándanos de Chile. Tú también puedes ser distribuidor de Berberry, es muy fácil. Ahí está, ventas@berberry.cl. Hashtag abrazo del oso. Síguenos en nuestras redes sociales, @Berberry. Amigos, cerramos el día de hoy como todos los martes con un tremendo invitado, un gran amigo. Vamos a hablar no solo de derechos, sino que de mucho más con don Rodrigo Silva. Rodrigo, bienvenido pues. Bracito, si esto no se acaba nunca. Gracias. Esta pandemia no se acaba nunca. ¿Cómo está usted? Bien, fíjate, bien, Julio César. ¿Y ustedes bien? Oiga, nunca hemos hablado, vamos a hablar del tema procesal y todo, de los fallos y todo, pero nunca hemos hablado, ¿cómo ha sido para los abogados esto de la pandemia? Que lo hemos tocado, usted que tiene tanto contacto desde el mundo universitario hasta el mundo laboral y también de casos. ¿Cómo ha sido para usted esto de la...? Mira, para mí en lo personal ha sido bueno. Mira. Ha sido bueno, fíjate. Que usted no optimiste la vida, ¿eh? Sí, pero ha sido bueno porque, mira, no me ha bajado la clientela, no ha bajado el trabajo. Los problemas continúan. La carga de trabajo, los problemas continúan y siguen y quizás aumentan los problemas laborales de empleados con sus empleadores aumentan, los problemas, desgraciadamente, los problemas familiares también aumentan, los divorcios y todo eso. Y en la práctica, fíjate que esto de trabajar por Zoom y por esta manera tecnológica nueva, yo he alegado, fíjate, en la Corte Suprema desde mi casa. He alegado en la Corte de La Serena, en la Corte de San Miguel, en la Corte de Santiago. He tenido varios alegatos que hasta antes de la pandemia me habría significado tomarme un avión, pagar un hotel, el cliente habría tenido que pagarme un avión, pagar un hotel, pagar una cosa. Hoy día lo hago desde mi casa. ¿Y cuánto ahorraba en estacionamiento? Sí, claro. Son más caros ahí, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, tú dices en la Corte, claro. Bueno, sí, pero son los más son caros. Más caros de Chile, solo para abogados. Sí, son caros, la verdad. No, creo que los más caros de Chile y los abogados no alegan. Es que yo me voy en metro, fíjate. Muy bien, voy. Rodríguez, que usted de verdad. Sí. Así que bien. Y he ejercido la profesión. Me ha resultado. Porque en el fondo, claro, mucho tema por Zoom. Mucho. Entonces, a remoto, dice, alegado aquí, alegado allá, y eso resulta, es bueno, es bien, no es distinto a estar ahí, poder quizás... Es distinto. A mí me gusta más la cosa presencial, creo que es más romántico, que es más entretenido, que es más divertido, pero lo otro quizás es más eficiente, porque no tienes que plantarte esas horas de espera, ¿no es cierto?, a que los ministros te den la pasada. Y a veces ocurre, menos que antes, pero a veces ocurre que tú estás toda la mañana esperando alegar y sale al poco andar un relator o un oficial de sala y dice, abogado, sabe que la Corte no va a alcanzar a escuchar su alegato, vuelva la próxima semana. Debo reconocerte, sí, que eso es cada vez menos, pero a veces ocurre. ¿Ah? En cambio, por Zoom... Quizás es más ordenado y más corto, ¿ah? ¿Sí? Porque también por Zoom hay que... No hay ordenado. mucho espacio tampoco para... Sí. Hay que ser más concreto. Hay que ser más concreto. Los ministros te piden que por favor tú trates de acortar un poco dentro de lo posible el tiempo de tus alegatos y yo creo que eso es bueno. Claro. Así que a mí me ha funcionado. No sé si te conté, pero el otro día tuve que hacer una audiencia de parientes en un juicio de interdicción por demencia y los parientes de la demandada, presunta demente, estaban algunos fuera de Chile y pudimos hacer la audiencia de parientes sin que viniera nadie a Chile, unos conectados en el extranjero, otros aquí. Entonces fluye, y fluye bien, y funciona. Yo estoy muy, muy contento. ¿Y usted defendía a quién es? Al demandante.
al que no quería. Al que quería declarar interdicto al demandado. La interdicción por demencia Es bien un tema interesante. Es fuerte. La interdicción por demencia suena fuerte, Suena pero fuerte. la verdad es que es una medida de protección. No se llama medida de protección, se llama interdicción por demencia. Pero la verdad es que busca proteger al incapaz, al que no está en condiciones de valerse por sí mismo. Ahora, es una terminología de nuestro Código Civil que tú sabes es del Quizás año muy antigua, ¿eh? 1855, que empezó a regir en 1857, donde eran dementes los bipolares, los esquizofrénicos, los epilépticos, eran todos dementes. Entonces se conserva una terminología dura, pero que en el fondo el proceso no es tan duro, porque es, como te digo, es buscar una protección a quien no está en condiciones de valerse por sí mismo. Claro, porque a veces se anciano. especula que gente se quiere quedar con los bienes de esa persona. Puede haber algo de eso, ¿eh? Entonces ahí, por eso es tan importante la ética. La ética y que se dé esa conversación Sí, claro. sana entre las partes, que si no se puede dar a nivel familiar, se da en la corte, digamos. Sí, y los jueces saben eso que tú estás diciendo, ¿ah? Entonces están muy atentos, llaman a los parientes cercanos, piden otro examen médico, otro informe adicional, distinto de aquel que le presentan las partes, generalmente a través del Servicio Médico Legal, que es un organismo, hasta donde yo sé, bastante incorruptible y bastante serio. Así que se trata de hacer bien las cosas. Sí. Fíjese que tenemos en la pauta hablar de, en fácil, lo voy a decir de forma coloquial, Sí. ¿qué es lo que pasa con la gente que no queda satisfecha con los fallos? ¿Qué es lo que hace? ¿Tiene derecho a pataleo? Se lo pregunta un buen chileno. Sí. Tenemos que pensar que en un juicio hay siempre un demandante y un demandado, un acreedor y un deudor, un marido y una señora. Siempre hay uno que demanda y otro que se defiende. Siempre hay uno que gana y otro que pierde. En consecuencia, es raro que queden todos conformes con una sentencia porque el juez condena a uno. El juez acoge la pretensión de uno y rechaza la del otro. Por regla general eso es así. Entonces hay alguien que queda con el ala herida, siempre. Y ese puede recurrir, es decir, puede reclamar a un tribunal superior jerárquico del anterior. Te voy a hablar en materia civil, ¿no? A un tribunal que está conformado por 3 ministros por lo menos. El de primera instancia fue un juez. Entonces existe menos posibilidad de que nos equivoquemos 3 jueces que lo que fue de solo uno. Entonces, llegar a ese tribunal que es superior jerárquico del primero se hace a través de una cosa que se llama recurso de apelación. Y entonces la Corte de Apelaciones revisa lo que hizo el tribunal de primera instancia y aprueba o reprueba o modifica lo que hizo el tribunal de primera instancia. Pero no puede cambiar cualquier cosa. Pero básicamente es así como te digo. Entonces la parte que perdió tiene derecho a reclamar a este superior jerárquico. Eso es. Y el que perdió en la Corte de Apelaciones, a veces, y no siempre, puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia, que es el que va a decir la última palabra. Pero recurrir a la Corte Suprema de Justicia es más difícil, porque solo se puede recurrir a través de una cosa que se llama recurso de casación, es decir, recurso de nulidad. Hay que convencer a la Corte Suprema que la sentencia de la Corte de Apelaciones es nula, porque cometió infracciones a la ley en forma flagrante, porque no es cualquier infraccióncita hacia la ley, es una infracción grave. Tan grave es que si no se hubiese producido esa infracción, la decisión de la Corte habría sido necesariamente distinta. Entonces, es bien bonito, pero no es fácil recurrir. Ahora, si un juez, Julio César... ¿Por qué se anula un juicio? Por lo que te estoy diciendo. ¿Pero por qué se anula? ¿Por qué llega a la convicción el juez que hay que hacerlo todo de nuevo? Porque sí, estoy siguiéndole la idea,
es una provocación. Podría decir el juez, esto está mal, gana el 8. Pero no. Dice, vamos de nuevo. Y es como que todo se parte de nuevo. Por lo que a veces uno escucha. Dice. Sí. Solo para saber la parte Sí, como más administrativa. sí. Lo que pasa, Julio César, es que eso es correcto, pero no es siempre así. Perfecto. No es siempre así. Perfecto. A veces la Corte puede anular el juicio completo o puede anular, fíjate, parte del juicio y decir, lo vamos a retrotraer hasta este momento y empecemos desde ahí para adelante no más. No es necesario hacerlo todo de nuevo. Y otras veces anula solamente la sentencia y deja vivo el juicio, deja válido el juicio, pero anula la sentencia, porque el juez se equivocó al tiempo de dictar la sentencia, en un juicio perfectamente válido. Un juicio que nació válido, que se tramitó válidamente y sin embargo el juez la embarró, se equivocó al dictar la sentencia. Entonces, el juicio es bueno, pero la sentencia es mala. Tanto es así que a veces, no siempre... Eso yo creo que pasa muy poco. Porque... No te creas, sí pasa mucho. Tanto es así... ¿Y cómo sabemos que el juez se equivoca la sentencia o el mismo se da cuenta? A veces la Corte Superior Jerárquico anula la sentencia y ella misma le ordena a otro juez que dicte la nueva sentencia, pero a veces, te digo, ella misma dicta la nueva sentencia. Entonces la Corte dicta dos sentencias. Una que anula la sentencia anterior y dicta la nueva sentencia. Otras veces no. Otras veces, como dices tú, se anula todo el juicio. Perdona, tú me preguntaste algo y no te pegué. No, ¿cómo el juez anula su propia sentencia? ¿O se da cuenta que su propia sentencia está mala? ¿O el abogado le dice, sabe que esta sentencia no nos deja satisfechos, señor juez, por esto, otro? Porque los gringos tienen la jurisprudencia, ¿no? Sí. A veces los jueces se equivocan. Y dependiendo del tipo de resolución judicial, el juez puede él mismo cambiar su propia resolución. Y tú me vas a entender, no todas las resoluciones judiciales son iguales. Si el juez dicta una sentencia que se llama sentencia definitiva y dice, este tiene razón y este no la tiene y por lo tanto este lo condeno a pagarle a este otro tanta plata, esa es una sentencia definitiva. Esa resolución es distinta a aquella que dice, oiga, vengan las partes ambas a una audiencia de conciliación. Una se llama sentencia definitiva y la otra se llama decreto. Ambas son resoluciones judiciales. En el caso de un decreto que tiene menor trascendencia, el juez tiene facultad para modificarla él mismo si se la piden. Y entonces nos vamos a ahorrar tener que ir a la Corte y tener que ir a la Corte Suprema y hacer todo lo que te acabo de decir. Pónganse de acuerdo. Sí. A veces, eso también es importante. Los jueces, en los juicios ordinarios, así se llaman, tienen la obligación de intentar que las partes lleguen a un acuerdo y los llama a una cosa que se llama conciliación. Si el juez no hace ese llamado obligatorio, la sentencia que va a dictar después es nula y la Corte la va a anular y va a anular no todo el juicio, lo va a hacer retrotraer hasta que los llamen. Hasta que lo llamen a conciliación. Entonces es de una casuística muy bonita. Hay que irlo viendo caso a caso, pero lo que sí te contesto derechamente por fin a tu pregunta, no tenemos por qué conformarnos con una mala decisión judicial. Tenemos opción de recurrir a un tribunal cuando estimamos que la decisión del juez ha sido injusta o que nos causa agravio, dicen los abogados. Ahora, todo esto que estoy hablando, Julio César, no funciona en materia penal. Hemos estado hablando de materia civil. En materia penal no existe, por regla generalísima, o sea, siempre en derecho hay excepciones y contraexcepciones, pero en materia penal no existe este concepto de tribunal superior jerárquico del otro. No existe este concepto de que yo reviso lo que tú hiciste. De ir apelando. Claro, casi no existe recurso de apelación.
si me gusta y si estoy de acuerdo contigo, confirmo, y si no me gusta, lo revoco y lo cambio. Eso en materia penal hoy día no se puede hacer, afortunadamente. Lo que se hace es que se recurre a través de un recurso que no es de apelación, sino que se llama recurso de nulidad, y se le dice al superior jerárquico, mire, este juicio que se me hizo en primera instancia es nulo, porque no se me respetaron mis garantías constitucionales. Y entonces la Corte revisa si es que eso es así. Y si es que eso es así, entonces anula el juicio y manda a hacer un nuevo juicio con otros jueces, naturalmente, porque los primeros ya emitieron opinión y por lo tanto están inhabilitados, ya no son imparciales. Es lo que acaba de ocurrir con estos señores que fueron absueltos de incendiar una estación de metro, y que la Corte dijo, hágase un nuevo juicio. Y vamos a tener que empezar todo de nuevo, y un nuevo juicio va a decidir si son efectivamente inocentes o culpables. Ganar una nulidad no significa ganar el juicio. Puede que te anulen el juicio y en el segundo juicio vuelvas a perder. Lógico. Claro, eso es así. Oiga, perdón, me queda dando vuelta algo. ¿Qué es lo que es el recurso de hecho? Es un recurso bien bonito, porque cuando tú pierdes, puedes apelar. Pero esa apelación no la presentas al superior jerárquico, no la presentas a la Corte de Apelaciones, sino que la presentas ante el juez que te condenó. Y le dice, señor, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dictó, así que apelo. Y ese mismo juez concede el recurso para su propio superior jerárquico, que es el que va a conocer y fallar el recurso de apelación. Pero ese juez de abajo, el de primera instancia, podría no darte el recurso. Por ejemplo, porque hay un plazo para apelar, 10 días. Si tú llegaste al día 11, el juez de abajo no te va a dejar apelar, te va a decir, no ha lugar a su apelación por extemporánea. Si ese juez te niega lugar una apelación, debiendo habértela dado, porque tú estabas dentro de plazo, y se equivocó, contó mal el juez, anda a saber tú, y negó lugar, y no te concedió un recurso de apelación que te debió haber dado, tú vas directamente a la Corte de Apelaciones a acusarlo. Y le dice, oiga, yo apelé y este gallo no me quiere dar el recurso de apelación. Eso se llama recurso de hecho. Mira. Es bonito, sí. ¿Y el de queja es similar? No, el de queja es espantoso, porque el de queja tiene solo una causal: falta o abuso grave por parte del juez que dictó la sentencia. Si el juez, al dictar su resolución judicial, comete falta o abuso, entonces tú tienes derecho a presentar un recurso de queja. Y ese recurso de queja tiene por objeto modificar la resolución abusiva y además aplicarle una sanción disciplinaria a ese juez abusador. Entonces, es muy difícil en la práctica, porque además la ley prohíbe el recurso de queja cuando tú puedes arreglar el problema a través de un recurso ordinario, a través de una apelación. Te dice, oiga, no venga a acusar al juez, apele. Así que existen muy pocos recursos de queja y muy pocos que sean... Le voy a preguntar por un recurso que se usa mucho, se habla mucho en la televisión y todo, y nunca se entiende mucho, que es el de casación. Sí, pues no se entiende mucho porque nadie lo entiende mucho y los abogados tampoco. El recurso de casación es un recurso de nulidad. Casar significa anular. La sentencia es nula o puede ser nula por varias razones, pero fundamentalmente por dos grandes grupos de razones. Unas razones formales, porque quieren condenar a Julio César Rodríguez y terminan condenando a Julio César Pérez Soto. La sentencia es nula porque condena a alguien que no fue parte en el juicio, entonces esa sentencia está nula, ¿no es cierto? Y ahí hay un recurso de casación en la forma, porque hubo un problema formal. Y hay otro grupo de casaciones, que es la casación en el fondo. Y esa es más difícil, porque esa la conoce exclusivamente en la Corte Suprema de Justicia, y eso es así en todo el mundo.
El recurso de casación, en el fondo, solo lo conoce en todo el mundo, todas las legislaciones del mundo occidental, que yo conozco por lo menos, el Tribunal de Casación, que así se llama la Corte Suprema muchas veces, ¿no? Y eso es solamente porque el juez infringió la ley. Y eso es más difícil. Claro. El juez infringió la ley, y no cualquier infracción, como te decía, sino que tiene que ser una infracción grave. Una infracción tan grave que si el juez no hubiese incurrido en esa infracción, la decisión del tribunal habría sido necesariamente distinta. O sea, en el fondo, un recurso de casación al recurso de nulidad. Sí, es. Ya. Es. Así nomás, Así es. en distintas formas. Sí. Oiga, ¿cómo se defiende un demandado en nuestro país? Le llega una carta, chuta, me demandaron por estas platas, por ejemplo. Sí. El demandado tiene varias opciones para defenderse. Una primera opción es no defenderse. Y eso a veces es una buena estrategia del abogado suyo. Porque si tú no te defiendes, fuerzas al demandante a probar todo. Y no siempre es fácil. Otra manera de defenderse es queriendo arreglar la demanda que viene mala. Las demandas a veces no vienen bien hechas, porque me demandaron ante un tribunal incompetente, porque me demandaron a mí siendo menor de edad y no demandaron a mi padre en mi representación, porque hubo problemas de forma, y entonces yo los voy a arreglar eso oponiendo una cosa que se llaman excepciones dilatorias. Dilatan, postergan la entrada al juicio hasta que el juicio no quede bien arreglado. Pero a veces tú ganas el juicio por ahí, porque el demandante lo dejó votado más que 6 meses y le cayó una cosa que se llama abandono del procedimiento y tú ganaste el juicio. Otra posibilidad es a través de una reconvención. Demanda del demandado en contra del demandante en el mismo juicio. Tú me demandas porque yo te debo una plata y yo en ese mismo juicio, al contestar la demanda, te demando de vuelta a ti para que tú a su vez me pagues lo que tú me debes. Y entonces se produce una compensación entre las platas que nos debemos y que nos adeudamos. Entonces, una estrategia de defensa es reconvenir. Van 3. Una es negar todo. Si tú niegas todo, es como si te quedaras callado. Obligas al otro a probar todo. Y en fin, hay varias opciones que se pueden ir dando dependiendo del juicio de que se trata. En los juicios ejecutivos, estos que hace deudas o estas empresas dedicadas a defender deudores, ¿no es cierto? Allí las defensas son mucho más limitadas. Son 17 nada más y no se pueden poner otras. ¿Qué pasa si tú me demandas, Julio César, y pierdes el juicio? Y yo te lo gané. Entonces tú dices, a este pelado lo voy a demandar de nuevo. No es posible que se la lleve pelado. Y entonces me demandas de nuevo en un segundo juicio. Y entonces yo me defiendo oponiendo una cosa que se llama excepción de cosa juzgada. Tú no puedes demandarme 2 veces por lo mismo. Y si lo haces, vas a perder el segundo juicio. Y así son varias las defensas que tú puedes ir jugando, ¿no es cierto?, e ir haciendo con el objeto de ir procurando tu defensa. Karen Rojo, por ejemplo, en Antofagasta, la alcaldesa, Sí. fue su sentencia durísima, Dura. porque fue más de 5 años, por lo tanto cárcel efectiva y todo eso. Ella va a apelar. ¿A dónde tiene que apelar ella? Yo no creo que vaya a apelar. Yo creo que va a recurrir de nulidad. Nulidad. Sí. Mira. Sí. Yo creo que va a recurrir de nulidad. Ahí es donde los medios no se manejan en derecho. Está bien. Ponen a apelar como Claro, si fuera todo. como recurrir al superior jerárquico, claro, como si claro. fuera todo. La escriben, por eso Sí. yo le pongo el tema en la mesa. Sí, mira, claro, va a apelar en el sentido de que va a recurrir a un superior jerárquico. Yo no conozco ese juicio, yo no soy abogado de ella ni nada de eso, pero hay 2 opciones en general. Puede ir a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema. A veces se puede ir a una y a veces se puede ir a la otra. ¿Saltarse la apelación? Sí, a veces te puede saltar la Corte de Apelaciones y ir directamente a la Corte Suprema, otras veces no. Para que corte el queque con Sí. todo. Ese recurso es de nulidad.
Si ella gana ese recurso, el juicio completo va a quedar sin efecto. Y va a tener que empezar un nuevo juicio en otro tribunal, con otros jueces. Porque está bien eso, porque los jueces ya dictaron sentencia, ya quedaron ¿verdad? inhabilitados, ¿no es cierto? Ya, Lógico. Sí. Se le está cuestionando su trabajo, en el fondo. Sí, ¿no? Y se está cuestionando su trabajo y su honor y su prestigio y su todo. Po. Lógico. Sí, o sea, este 5 años preso es mucho tiempo. Cualquiera que sea el delito, no sé si tan así, pero la gente dice que se reviente la gente en la cárcel, que se pudran en la cárcel. Yo te digo, yo estuve detenido una vez, una noche, muerto susto, por toque de queda, hace muchos años atrás, ¿no? Pero muerto susto. Y estuve una noche, viejo. O sea, pasar 5 años preso no se la doy a nadie. Rodrigo, le agradezco su tiempo, le agradezco su buen humor, le agradezco esta columna, que está bastante Gracias genial. a ti, Julio. Gracias, Rodrigo Silva, conversando con nosotros como todos los martes. Cerramos con música chilena, música nacional. Gracias por la sintonía, muchas gracias por el cariño. Chao, chao.